Si es una enfermedad que se presenta en jóvenes, que si no la atendemos, no la diagnosticamos y la dejamos evolucionar como evolucionaría esta enfermedad, estos pacientes quizás en 10 o 15 años tengan tal discapacidad de estar en una silla de ruedas, ya no poder moverse, que eso complique mucho situaciones médicas, por ejemplo, infecciones, úlceras y demás, y por eso su vida, como que su esperanza de vida disminuye. Salud, turismo, cultura, deporte, educación. Eso y más es lo que somos. ¿Y quiénes somos? ¡Ya oíste! El programa del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Hola, ¿cómo están? Soy Claudia Mejía y bueno, como siempre, me acompaña Cris. Gracias, Clau. Es un gusto estar contigo en la cabina. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy, Clau? Es un tema que realmente no es muy conocido, o bueno, no es muy hablado, esclerosis múltiple. La verdad, yo he escuchado de la enfermedad, pero si te soy honesto, no estoy seguro en qué consiste. Y a mí tampoco me da como una idea qué tipo de síntomas padecen estas personas que tienen esclerosis múltiple. Entonces tenemos a una invitada que es la doctora Daniela Cajina. ¿Cómo está? Bien, muchas gracias por la invitación. Pues gracias por estar aquí. Para empezar, ¿qué es la esclerosis múltiple? La esclerosis múltiple es una enfermedad neurológica. Decimos que es una enfermedad crónica, eso quiere decir que los pacientes están enfermos mucho tiempo. Sabemos que es autoinmune. ¿Qué quiere decir esto? Que el mismo cuerpo genera anticuerpos o defensas contra una parte muy específica de las neuronas, que se llama mielina, que es el recubrimiento de las neuronas, pensando en algo así como un cable que está recubierto por un plástico. Digamos que se afecta el plástico del cable. Esto afecta la transmisión de las señales. O sea, el mismo cuerpo te ataca. Así es una enfermedad autoinmune. ¿Cuáles son las principales afectaciones que tiene este daño en la cubierta que nos mencionas? Bueno, esta cubierta que les comento está en todo el sistema nervioso central, que es esto el cerebro, la médula espinal. Entonces puede haber un daño en cualquier nivel. Puede ser una sintomatología de la visión, puede ser del movimiento de la cara, del movimiento de los ojos, puede ser de las extremidades, alteraciones de la sensibilidad, del movimiento, equilibrio, coordinación de los movimientos. La realidad es una enfermedad que puede afectar prácticamente cualquier función del control que tiene el cerebro. ¿Y a cualquier persona? Normalmente, sí, a cualquier persona, afecta más a mujeres que a hombres. Como muchas de las enfermedades autoinmunes, generalmente son más frecuentes en mujeres. Se dice que por cada 3 mujeres hay un hombre afectado, y la edad de inicio, la edad de diagnóstico promedio es como de los 30 años. Hablamos de un rango de 20 a 40 años. No exentamos las edades pediátricas. Hay niños con esclerosis múltiple, o arriba de los 40 años hay pacientes que se diagnostican de esclerosis múltiple, pero un porcentaje muy grande se reserva a esa edad, ¿no? 20 a 40 años. Estoy en ese rango, Cris. Estamos. ¿Cuáles son los síntomas que se presentan? ¿O cómo puedo yo saber, en dado caso de que pueda padecer esclerosis múltiple? Bueno, los síntomas frecuentes, no hay un patrón específico. O sea, un paciente es muy distinto a otro. No decimos que empieza de una manera, sino que empieza con síntomas que nos pueden sugerir la enfermedad, como cuáles a nivel visual. Puede ser visión doble, puede ser disminución de la visión o pérdida de la visión de un ojo, puede ser disfunción o dificultad para distinguir los colores de un momento a otro. A nivel de movimientos puede ser pérdida de la fuerza de alguna extremidad o del lado derecho del cuerpo, por ejemplo pierna y brazo, o puede ser incoordinación para los movimientos, que sí se mueva pero que no coordine, yo no pueda tomar un objeto, que no mida las distancias, por así decirlo. Puede ser vértigo, puede ser alteración de la sensibilidad, adormecimiento, hormigueo en brazos, piernas. Puede ser también dificultad para articular el lenguaje, o sea, pacientes que hablan como muy lento, les cuesta trabajo decir las cosas. Puede ser problemas para el control de esfínteres, incontinencia urinaria, incontinencia fecal. La realidad es que es una enfermedad que tiene síntomas muy variables, ¿no? Y por eso a veces es difícil llegar al diagnóstico. Normalmente los primeros síntomas de la enfermedad son alteraciones de la sensibilidad. Son pacientes jóvenes que empiezan con adormecimiento de la pierna derecha o del brazo derecho y dicen, ay, seguramente fue porque dormí chueco,
¿no? Y duran algunos días, normalmente dura, no sé, 24 horas, una semana, y se quita por completo el cuadro y el paciente no acude a ningún médico, o puede llegar a acudir a un médico y le dicen, pues toma vitaminas y vamos a ver cómo te va. Como no es un síntoma que realmente discapacita al paciente, no acude a revisión con un neurólogo y lo deja pasar. Esto es muy peligroso, ¿no? O digamos que muchos síntomas, pero ¿cómo paso de la pérdida de la sensibilidad o cuánto tiempo puede pasar a que yo presente un síntoma mucho más grave? Bueno, esto que les comento le conocemos como brote. La enfermedad se caracteriza en un buen porcentaje, porque hay varios tipos de esclerosis múltiple, en una forma que se llama remitente recurrente. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente va a tener periodos en donde presenta síntomas y periodos en los que mejora y está sin algún síntoma. Sin embargo, conforme la enfermedad avanza, el paciente puede empezar a tener discapacidad. Entonces, a lo que conocemos como un brote es el síntoma neurológico o la sintomatología que en ese momento está ocurriendo y que va a llevar al paciente a recibir o no atención médica. ¿Cuándo es el que detectamos a los pacientes? Cuando tienen un brote que ya genera cierta discapacidad. No es lo mismo sentir dormido el brazo y se me quitó, a no puedo caminar, ¿no? Porque no puedo mover la pierna o no veo de un ojo. Entonces, esos síntomas que son como más discapacitantes, los pacientes rápidamente acuden a un hospital para ver, pues, qué les está pasando, ¿no? ¿Cuál es la esperanza de vida de los pacientes? ¿Logran tener una buena vida? ¿Logran llegar a, no sé, a los 80 años, a los 70 años? Bueno, actualmente con los avances de la medicina, la esperanza de vida de los pacientes ha mejorado mucho. Sí, es una enfermedad que se presenta en jóvenes, que si no la atendemos, no la diagnosticamos y la dejamos evolucionar como evolucionaría esta enfermedad, estos pacientes quizás en 10 o 15 años tengan tal discapacidad de estar en una silla de ruedas, ya no poder moverse, que eso complique mucho situaciones médicas, por ejemplo, infecciones, úlceras y demás, y por eso su vida, como que su esperanza de vida disminuye. Pero aquí lo importante que es hacer un diagnóstico temprano, o sea, acudir al médico de forma temprana si detecto yo que he tenido estos síntomas, porque puede pasar entre un brote y otro años. Puede pasar que hace 5 años se me durmió ya me acordé. Los doctores normalmente preguntamos, cuando llega el paciente que no mueve la pierna del lado derecho, le preguntamos, ¿y antes te ha pasado que tuviste síntomas de sensibilidad o algo más? Ah, sí, ya me acordé que hace como 4 años me pasó esto. Entonces ahí nosotros prendemos el foco y decimos, esto parece algo más, ¿no? Esto parece que lo tengo que estudiar. Entonces lo importante aquí es que el paciente acuda de forma temprana para poder impactar en la enfermedad, que su pronóstico sea muy distinto al que fuera si nos tardamos en diagnosticar. Se dice que en México, bueno, y en el mundo, más o menos nos tardamos en hacer el diagnóstico de la enfermedad, ya sea porque el paciente no acude, porque no habemos suficientes neurólogos en el mundo, en el país, porque los estudios que se requieren no son tan de fácil acceso, que hay un promedio de retardo en el diagnóstico de hasta de 4 años, de que el paciente tiene su primer síntoma. Y es que sí, puede ser casi cualquier cosa, ¿no? Nosotros cada vez que terminamos una entrevista salimos muy preocupados porque nos mencionan tantas cosas que pueden suceder y que uno se empieza a vender ideas que probablemente no son. Pero yo te voy a decir, yo sí en algún momento he sentido el adormecimiento específicamente en mi brazo izquierdo, ¿no? Sí me ha pasado he dormido mal, entonces ni siquiera pudiera yo decir cuándo fue o hace cuántos años fue eso, porque ya tiene años. Y obviamente no estoy diciendo, ya tengo esclerosis múltiple, no, pero me imagino a alguien que como yo tal vez lo dijo hoy y que al paso del tiempo sí se le diagnosticó así. Qué difícil ha de ser, o sea, tanto para quien recibe el diagnóstico como para los médicos, porque esos años entre un brote y otro pues es tiempo perdido literalmente, ¿no? Entonces sí ha de ser muy complicado y muy frustrante a veces, supongo, para ustedes. Es difícil, pero bueno, hay que reconocer que es una enfermedad poco frecuente. No porque yo tenga este síntoma de adormecimiento ya tengo esclerosis múltiple. Pues es una enfermedad muy poco frecuente. Más o menos en el país sabemos que hay entre 15,000 y 20,000 casos a toda la República. Se dice que son entre 12 a 15 casos por cada 100,000 habitantes. Entonces es una enfermedad muy poco frecuente. Habrá otros lugares del mundo, por los factores que están asociados a la enfermedad, en donde la prevalencia de la enfermedad, de los casos de la enfermedad sean mucho mayor, de hasta 50 por cada 100,000 habitantes, ¿no? ¿Qué países? Países donde hace mucho frío, como por ejemplo el norte de Estados Unidos, Canadá, Europa. En esos lugares del mundo la esclerosis
esclerosis múltiple sí es muchísimo más frecuente y de hecho hay centros de esclerosis múltiple porque es una enfermedad muy muy común. En México no es una enfermedad común, eso es algo bien importante a recalcar, porque no porque yo ya tuve esto ya tengo esclerosis múltiple, pueden ser 1000 cosas y por eso es importante acudir con un médico para que nos pueda orientar y nos pueda más o menos ir pidiendo los estudios que necesitamos para llegar al diagnóstico de forma temprana, recibir un tratamiento y que nuestro pronóstico de la enfermedad cambie, ¿no? ¿Ya nos sigues en nuestras redes sociales oficiales? ¿No? ¿Qué esperas? Búscanos como ISTEMX y síguenos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. No te vayas, que esto aún continúa. Estábamos leyendo que la vitamina D influye mucho. Ok, como tal una causa de por qué sucede la enfermedad, hoy en día no la sabemos. Sabemos que hay factores genéticos, que hay factores ambientales, que hay factores, o sea, hay muchas cosas que pueden hacer que debute la enfermedad, pero bueno, no es porque yo tenga un antecedente de que mis familiares eran de estas regiones de Europa y yo voy a tener esclerosis múltiple, no. Quizás tienes más riesgo que otra persona, pero no es lo único. ¿Por qué sabemos que estas regiones frías? Bueno, por la exposición al sol. La exposición al sol tiene que ver con la producción de vitamina D, o sea, y como estos factores se han ido descubriendo a través del tiempo que sabemos de esta enfermedad y que podemos establecer como unos factores de riesgo para decir, si cumples esto y tienes esclerosis múltiple, bueno, como que se juntaron varias cosas para que la tengas, no es porque tu familiar viejísimo que nunca conociste tuvo esclerosis múltiple, tú lo vas a tener. Entonces hay factores de riesgo, ¿cuáles son? La ascendencia genética, se dice que la enfermedad se desarrolló en los vikingos que vivían en el norte, en las partes de Dinamarca y todas estas partes frías, y que luego emigraron y entonces se fueron a regiones frías, ¿no? Y por eso la enfermedad se transmite como en esos polos. También el antecedente de tener algunas infecciones virales de la infancia puede tener la persona más riesgo, la deficiencia de vitamina D, como bien dicen, el tabaquismo es un factor de riesgo y la obesidad es un factor de riesgo para tener esclerosis múltiple. El promedio está entre los 20 y los 30 años. ¿Qué sucede con los pacientes, sobre todo antes de los 20 años que se les diagnostica esta enfermedad? ¿La calidad de vida qué tan afectada se puede llegar a ver? Bueno, no por tener esclerosis múltiple los pacientes van a tener una calidad de vida mala. Aquí lo importante es, como les comentaba hace rato, que hagamos un diagnóstico oportuno. ¿Hay pacientes menores de 20 años con esclerosis múltiple? Sí. Hay pacientes incluso de 10 años con esclerosis múltiple. No es lo común, no es tan frecuente, pero hay pacientes muy jóvenes. ¿Qué es lo que va a suceder si hablábamos de que la enfermedad va a evolucionar sin tratamiento, sin hacer nada por el paciente, a una discapacidad severa? Pues evidentemente entre más jóvenes esa discapacidad va a ser a edades más tempranas. Por eso es bien importante el diagnóstico. Pero entonces, ¿cómo es el tratamiento? Primero hablemos del diagnóstico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Es el paciente que llega con nosotros a la consulta porque lo manda generalmente el ortopedista porque tiene dormida la pierna y como medio débil. Entonces llega con nosotros viendo que es un paciente joven, le hacemos algunas preguntas. Normalmente le preguntamos si antes de esto había tenido algún otro síntoma y les preguntamos, literalmente ponemos alteraciones en la visión, el equilibrio, o sea, ponemos todas las posibilidades sobre la mesa para que el paciente intente identificar. Y muchas veces es el familiar que lo acompaña que dice, sí, acuérdate que una vez fuimos al doctor porque te pasó tal cosa, ¿no? Entonces uno empieza a formar el cuadro y lo que sigue es revisar al paciente. La exploración de los neurólogos es muy distinta a la exploración que nos pueden hacer en una consulta general. Nosotros revisamos en base a pruebas cómo funciona todo el cerebro y todas las vías de comunicación. O sea, revisar al paciente normalmente encontramos signos que nos hablan de daño en estas rutas de información. Con eso, síntomas que tiene el paciente y signos que encuentro en la revisión, puedo decir, este paciente puede tener esclerosis múltiple. Voy a pedirle un estudio para demostrar estas lesiones que se generan en la mielina en un estudio. ¿Qué estudio? Le voy a pedir normalmente una resonancia, idealmente con medio de contraste, porque el medio de contraste me va a ayudar a identificar las lesiones. La resonancia magnética se le va a hacer al paciente de cerebro y entonces en ella vamos a ver unas lesiones que son en el cerebro, que se ven como manchitas blancas, generalmente redondas o ovaladas, de un diámetro más o menos de 4 milímetros, que están localizadas en distintas áreas del cerebro. Si algunas pintan
o no con el medio de contraste, porque el medio de contraste es como si le pusiéramos pintura a estas lesiones. Si estas pintan, nos habla de que esas lesiones son muy recientes, que tienen menos de 2 meses de edad. Y las otras podrán tener mucho tiempo. No podemos definir si 3 años, 4 años, eso es imposible. Pero al menos esas habla de que en ese momento el sistema autoinmune, o sea, esta cuestión de autoinmunidad o de defensas está generando lesiones y que ese paciente tiene esclerosis múltiple, ¿no? Entonces, ya que tenemos signos, síntomas, tenemos un estudio para comprobar lo que estamos diciendo y ya podemos dar un diagnóstico de esclerosis múltiple. A veces no es tan fácil, a veces es el paciente que llega de forma muy temprana y todavía como que hay unos criterios que usamos nosotros para decir si es, no es, porque si no habría muchísima esclerosis múltiple. Y entonces a veces nos queda duda y ahí es cuando obtenemos estudios para complementar, que ahí a algunos pacientes se les hace punción lumbar, se les saca líquido de la espalda para ver cómo está ese líquido y bueno, complementar el diagnóstico. Por eso son los menos casos. Normalmente con las primeras 2 cosas, que es la exploración, las preguntas que le hacemos al paciente y la resonancia magnética, llegamos en una buena medida a los diagnósticos. O sea, en esperar un diagnóstico y decir tengo o no tengo, quizás se necesite un equipo multidisciplinario, me refiero a un psicólogo. Sí, psiquiatra. no es un diagnóstico fácil de aceptar porque pues la realidad es que la información que existe en las redes sociales, que ahora pues son pacientes jóvenes, ¿no? Entonces van a adquirir información por lo que hay en internet y muchas veces lo que hay en internet no es la mejor información, ¿no? Ahí les van a hablar de que es una enfermedad que genera discapacidad. Sí la genera. No hay que decirle al paciente a ti eso no te va a pasar, ¿no? Pero hay que primero explicarle qué es su enfermedad, de qué trata y que tiene posibilidad de recibir un tratamiento, que de hecho los tratamientos nosotros los neurólogos le llamamos modificadores de enfermedad, porque este curso de cómo iba a ser su enfermedad lo modifican de forma completa y hoy en día hay pacientes con esclerosis múltiple que están por cumplir los 60, 65 años, quizás utilizan un bastón para caminar, pero antes de la llegada de los tratamientos, que ahorita vamos a platicar de eso, pues la esperanza de vida eran 15, 20 años a lo mucho. Entonces ahora hay pacientes, cada vez hay más pacientes con esclerosis múltiple en el mundo porque cada vez viven más, ¿no? Cada vez su esperanza de vida es muy similar a la de cualquier persona. Porque también comentaste que hay otros tipos de esclerosis múltiple y está una que se llama ELA. Bueno, la esclerosis lateral amiotrófica es completamente otra enfermedad. Es una enfermedad que se presenta en adultos arriba de los 65 años y ahí el daño es a las vías de movilidad, pero es por muerte de las neuronas, o sea, es otro rollo de enfermedad. Lo único que comparten es la palabra esclerosis y eso es porque a nivel, si nosotros agarráramos las lesiones que vemos en los estudios o las lesiones que se ven macroscópicamente, a decir, si yo agarrara el cerebro de un paciente con esclerosis, voy a ver unas lesiones, las veo en el microscopio y se describieron como zonas de esclerosis, ¿no? Pero eso es como muy de laboratorio. Solamente por eso comparten nombre, pero no comparten nada de los síntomas ni son parecidos. Una razón más para no buscar información en internet y apresurarse a hacer diagnósticos. Son enfermedades que suenan muy parecidas, pero nada tienen que ver, ¿no? También hay otra enfermedad que se llama esclerosis sistémica. Esa es una enfermedad reumatológica y es completamente, afecta pulmones, o sea, es otra cosa completamente distinta. Entonces, nada más son como el inicio de la palabra de la enfermedad, pero nada tiene que ver. Ya diagnosticaron a alguien con esclerosis, ¿cómo es el tratamiento? Bueno, el tratamiento lo podemos dividir en 3 fases. El primero será cuando el paciente tenga un síntoma neurológico que aparece de un momento a otro. A eso, como habíamos comentado, le llamamos brote. Vamos a hablar que es un brote. Un brote rápidamente es un síntoma que dura más de 24 horas, que es nuevo o que empeora de uno previo y que no tengo fiebre ni alguna infección. ¿Vale? Eso es bien importante. A veces los pacientes dicen, ay, traigo brote y ¿cuándo empezó? Hoy en la mañana. No, pues vamos a esperarnos un poquito y mañana vienes, te reviso. Si sigue, bueno, vamos a ver qué vamos a hacer. En el caso de que este paciente si tuviera un brote, vamos a tratar ese brote. Los brotes normalmente lo que hacen es disminuir el tiempo en el que el paciente va a tener la sintomatología y por ende disminuir las secuelas. Para estos brotes usualmente utilizamos una cosa que los pacientes conocen como bolos, así les dicen, y son dosis altas de prednisona o de cortisona para desinflamar. Como habíamos dicho, es una enfermedad que es de causa autoinmune y que causa inflamación, entonces lo que queremos es desinflamar al paciente. Luego viene el tratamiento. Esta es una enfermedad que no se cura, se controla, como la diabetes,
como la hipertensión son enfermedades que no se curan, pero que el paciente, si recibe su medicamento, va a estar controlado y va a estar bien. La esclerosis múltiple es una enfermedad que se controla con estos medicamentos que hablamos, que se llaman modificadores de la enfermedad. ¿Qué es lo que va a hacer? El medicamento va a regular mi sistema de defensas para que tenga menos probabilidades de tener brotes y por ende discapacidad. Cuando se descubrió el primer tratamiento para esclerosis múltiple fue en 1993. Antes del 93, los pacientes con esclerosis múltiple solo los podíamos tratar cuando tenían brotes. En 1993 sale el primer medicamento inyectable que se pone en los pacientes una vez cada 72 horas o 3 veces a la semana, y luego vino otro inyectable que era diario. Fue hasta el 2004 que llegaron medicamentos más efectivos. O sea, estamos hablando de hace 20 años, sí, ¿no? Claro, sí. Entonces, en 2004 llegó el primer medicamento inyectable, intravenoso, que se pone una vez cada mes y muy eficaz para la enfermedad. Y bueno, del 2004 al 2010 salió el primer medicamento tomado para esclerosis múltiple, una pastilla todos los días. Y del 2010 para acá ha habido una revolución en los tratamientos de esclerosis múltiple, que hoy podemos hablar de tratamientos. Pasamos de medicamentos que el paciente se tenía que inyectar 3 veces a la semana a medicamentos que el paciente se puede aplicar cada 6 meses. Ya no es diario, ya no es cada 3 veces a la semana, ya es cada 6 meses. En algunos casos, ¿no? Habrá unos que sean una vez al mes, habrá unos que sean diario. Ahí sí depende mucho de las características del paciente, si tiene antecedentes de algunas enfermedades, porque como hablamos de que los pacientes entre 20 y 40 años, pero puede haber pacientes de 50 años o de 60, ¿no? Entonces estos pacientes probablemente tengan algunas otras enfermedades que haya que tener cuidado para dar medicamentos que vayan a modificar mi sistema de defensas. Entonces por eso los neurólogos, previo a iniciar cualquier tratamiento, tenemos que hacerle varios estudios de laboratorio al paciente de generales, ¿no? Cómo está su sangre, cómo está su hígado, riñón y demás, para determinar cuál es el mejor tratamiento, también en base a qué tan agresiva es su enfermedad. Habrá pacientes que han tenido a lo largo de 5 años 2 brotes, o habrá pacientes que a lo largo de 5 años han tenido 2 brotes al año. Ese paciente, su enfermedad está siendo muy agresiva y nosotros tenemos que ser muy agresivos con la enfermedad y utilizamos medicamentos. Hablamos de potencias de efectividad. Utilizaremos medicamentos más potentes para detener su enfermedad. Y por último queda el tratamiento que reciben los pacientes que ya tienen cierta secuela. Por ejemplo, el paciente que tiene debilidad de una pierna, pues va a tener que ir a rehabilitación para mejorar un poco la fuerza. El paciente que tiene problemas para orinar, que tiene incontinencia urinaria, pues le va a tener que ir con el urólogo. Lo que platicaban de que es multidisciplinario, pues va a tener que ir con el urólogo para que le dé un tratamiento para ese problema. El paciente que tiene depresión, porque la enfermedad es normal que cause depresión, pues no es una enfermedad fácil de llevar, pues va a tener que acudir con un psicólogo o un psiquiatra para recibir atención. ¡Hey tú! No te muevas de ahí, porque seguimos aquí. Esto aún no termina. Y si te perdiste algún programa, puedes escucharlo en tu streaming favorito. Estamos como ISSSTE Podcast. Es como decías que como también es cognitivo, bueno, pues genera problemas cognitivos, me imagino que hasta de memoria o del habla. Quieras decir una palabra y te salga otra palabra, o no sé, me imagino. Pero eso ya es porque ya la enfermedad está avanzada. No, de hecho los pacientes desde el inicio pueden tener problemas cognitivos, eso faltó comentarlo, y que no es tanto de la memoria. La memoria quizás sí se afecta en etapas más avanzadas de la enfermedad. Al inicio, ¿qué se afecta? Las cuestiones como de plantear soluciones o de resolver problemas, y también se afecta como el procesamiento de la información. O sea, al paciente le cuesta más trabajo entender las cosas, y si hablamos que son pacientes jóvenes, activos laboralmente, pues entonces van a empezar a tener fallas en su trabajo. No todos, pero sí algunos de ellos, ¿no? Entonces es algo importante que decir, porque desde el inicio de la enfermedad puede haber ya estos detallitos no muy graves, pero bueno, comparado con alguien de la misma edad, quizás sí, ¿no? O es el paciente que era muy productivo, era muy bueno en su trabajo y de repente empieza a notar, o sus compañeros de trabajo empiezan a notar que algo está pasando ahí, ¿no? Decías que tiene muchas afectaciones, o puede llegar a tener diferentes afectaciones, ¿no? De todo tipo prácticamente. Dependiendo del tipo de afectación, ¿es el tipo de tratamiento? No, el tratamiento va dirigido a lo mismo, ¿no? Okay. El tratamiento que va a hacer, prevenir que a mí me dé un brote, porque el brote me puede dar en cualquiera de estos niveles, en cualquiera de estos síntomas. Entonces, el tratamiento que tengo que hacer, si sabemos de base que es una enfermedad que mi propio cuerpo
cuerpo me está atacando, tengo que controlar esas células que hacen que mi cuerpo me ataque. Por eso el tratamiento es, lo que hacemos es modular o regular el sistema de defensas. A los pacientes que reciben estos tratamientos hay que estarlos vigilando con laboratorios, hay que estarles preguntando si han tenido infecciones, porque vamos a bajar las defensas un poquito y están más propensos a tener infecciones. Entonces sí tienen que estar yendo de forma regular. A veces los neurólogos los vemos cada 3 o 4 meses. Número 1, para ver que todo esté bien, porque sí el medicamento ayuda, pero no es la cura. Entonces si no está controlado, quizás tendré que cambiar a otro tratamiento porque no está respondiendo a lo que yo quiero, ¿no? Y tendré que estar vigilando efectos adversos, que el paciente me diga es que me tomo la pastilla y me duele el estómago, o me da diarrea, estas cosas. O por ejemplo las inyecciones, cada que me inyecto me da fiebre, me siento mal. Eso es algo común en ese medicamento. Y bueno, todo eso estarlo vigilando para ver hasta cierto punto qué tanto afecta la calidad de vida del paciente o qué tanto lo pone en riesgo y necesite yo cambiarme a otro de los medicamentos que tenemos. ¿Qué tanto los pacientes se adaptan a su tratamiento o al diagnóstico? Bueno, el diagnóstico es normalmente las primeras consultas que los ves, muchos, o sea, no es una consulta y ya entendieron 100%, ¿no? Pasan años que los pacientes te siguen haciendo preguntas o les sigue quedando duda que es un brote, y lo correcto es atenderlos para decirles, ya te revisé, no parece brote, vamos a vigilar, te veo, no sé, vino un jueves, te veo el martes para ver cómo sigues. En cuanto al tratamiento, por eso nosotros hacemos esta evaluación de qué tratamiento le voy a dar al paciente, y con ellos hay que como conversar un poco de, ¿a ti te gustaría recibir? Hay gente que jamás se va a inyectar, ¿no? Entonces, ¿para qué le doy una cosa que se tiene que inyectar? Si quizás después se acostumbre y se inyecte, ¿no? Pero al principio va a ser muy difícil. Mejor opto por darle una pastilla todos los días. Habrá el paciente que tenga muchos problemas para atender, para recordar cosas, y que si le doy algo que se tiene que tomar todos los días, no lo haga y no tenga buena respuesta porque no se está tomando la medicina. Quizás en ese paciente opto por ponerle algo intravenoso, que tenga que venir al hospital a una sala de infusión una vez al mes, y nos aseguremos, su familia, nosotros los médicos, de que está recibiendo un tratamiento de forma correcta, como les decía, a que se le olviden las pastillas, ¿no? Entonces sí, cada paciente, y eso sí es algo bien importante a platicar con el paciente, ¿no? O sea, yo te puedo ofrecer, por el tipo de enfermedad que tú tienes, que es una enfermedad que parece que va a ser muy agresiva, y en esclerosis múltiple no nos podemos esperar a que te vaya mal para decir, ya vamos a darte algo mejor, ¿no? Es decir, tú tienes este tipo de enfermedad, estas son las opciones de tratamiento. Tengo una opción que es que te tomes una pastilla todos los días, tengo una opción que vengas a una sala de infusión una vez al mes, o sea, ahí sí depende mucho. En mi caso, yo tengo pacientes que viven fuera de la Ciudad de México, y entonces tengo muchos, no sé por qué razón, tengo muchos maestros que son de escuelas rurales que les cuesta mucho trabajo venir a recibir atención a la Ciudad de México, y entonces para ellos hay opciones, por ejemplo, estas opciones de cada 6 meses. Quizás el paciente pueda pedir permiso en su trabajo, porque lo que queremos es conservar función y que los pacientes sigan trabajando, ¿no? No que se discapaciten y pierdan su trabajo y muchas cosas así. Entonces lo que queremos es que sigan funcionales, que sigan pudiendo trabajar, y lo que buscamos es darles un tratamiento al cual tengan mejores accesos, lo puedan recibir de forma correcta en las dosis y en los tiempos, y que no se conflictúe esta cuestión de es que vivo muy lejos, porque sí sucede, a mí me pasa mucho, ¿no? ¿Y por qué no viniste por tu medicamento? Es que no me dejaron salir, o hago, no sé, 18 horas para llegar por la medicina cada mes. Buscamos opciones para eso. Hay todo. O sea, ahorita, después de lo que les platicaba del 93 al 2023 en tratamientos, la medicina ha avanzado tanto que ya tenemos opciones de que el paciente tenga un tratamiento muy bueno y que no tenga que estar inyectándose. Me imagino que entonces el vínculo que ustedes generan o el nivel de relación que tienen con sus pacientes puede llegar a ser muy cercano en cierto modo, en el sentido de que pues son tratamientos prácticamente de toda la vida, ¿no? Entonces los van a ver por mucho tiempo seguramente, y pues incluso va a ser también en un momento dado pudiera llegar a ser complicado para ustedes ver el deterioro, ¿no? Es cierto, ¿no? Son pacientes que, como les platicaba, es una enfermedad crónica, es una enfermedad que va a durar toda la vida del paciente, ¿no? Entonces son pacientes con los que vamos a tener una relación muy larga de 20, 30 años, y la realidad es que nosotros como neurólogos vamos identificando cosas en el paciente, ¿no? Hay veces que decimos, ¿y ahora por qué traes bastón? ¿Cómo se dio cuenta? Pues es que nunca traes bastón, ¿no? O ahora ¿por qué cojeas? O ahora ¿por qué no estás como muy ansioso si tú no eres así? Son relaciones largas que, aunque veamos a los pacientes, no sé, 4 o 5 veces al año, van a ser
20 años de verlos 4 o 5 veces al año, ¿no? Entonces va a haber cosas que identifiquemos y que esa relación hace que el paciente pues no nos exija, pero sí tenga la confianza de decirnos, es que creo que ya no me está yendo bien o me está yendo muy bien con el medicamento, ahí nos quedamos, ¿no? Entonces sí son enfermedades muy largas. De hecho, yo soy una neuróloga joven, pero bueno, tengo maestros neurólogos que dicen, hay pacientes que tengo 30, 35 años de conocerlos, ¿no? Puede ser una relación de toda la vida. Aunque sea media hora que los veas en cada consulta, pues los vas conociendo, ¿no? Inevitablemente. Se siente satisfecho al poder detectar o diagnosticar tempranamente esta enfermedad. Y también el poder ofrecer un tratamiento, ¿no? Eso es algo que aquí en el ISSSTE tenemos la opción de dar todos los tratamientos que hay para esclerosis múltiple, los tenemos en el ISSSTE. Quizás de los tantos que hay, 2 no haya, pero la realidad es que no cojeamos ese pie, no nos hacen falta. O sea, el que no tengamos eso, tenemos otros 10 que dar, ¿no? Entonces la realidad es que los pacientes que tratamos en el ISSSTE tenemos lo más innovador en el tratamiento de esclerosis múltiple y gracias a eso nuestros pacientes están muy bien. ¿Tú te has enfrentado a este tipo de casos y que veas cómo descuiden un poco su tratamiento o que no lo tomen? Quizás pasa con los pacientes que se inyectan todos los días o los que se inyectan 3 veces a la semana, que sí dicen, ya no me quiero inyectar, ya me duele, tengo 15 años inyectándome y ya no tengo dónde inyectarme, ya me duele. Esos pacientes, pues a veces se les ofrece la opción de irnos a un tratamiento tomado todos los días, ¿no? Algunos lo aceptan, algunos les da miedo el cambio porque dicen, es que yo he estado muy bien. Esa es una parte, y la otra es cuando al paciente le está yendo mal con su enfermedad, porque es una enfermedad que intentamos controlar, pero bueno, habrá pacientes que a pesar de recibir un tratamiento tengan una enfermedad tan agresiva que no la podamos detener y les esté yendo mal, ¿no? Entonces esos pacientes pues son los que normalmente están como más tristes, ¿no? Porque realmente están viendo que a pesar de que yo vengo a las consultas y me tomo la medicina o vengo a que me pongan el medicamento, tengo brotes, ¿no? Estoy casi igual, o hay unos pacientes que dicen, es que antes tenía 2 al año y ahorita tengo 1, ¿no? Y dice, es que no quiero que tengas. O sea, el objetivo del tratamiento es evitar que tengas brotes. Y ahí, bueno, hay que evaluar si lo cambiamos de tratamiento. O sea, hay muchas cosas que evaluar, pero sí, quizás esos pacientes que les va mal o que tienen un brote muy severo que los lleva a una discapacidad importante son los que dicen, ya me cansé. Actualmente ya no es tan común. Quizás hace 20 años esto era más frecuente porque los pacientes no tenían manera de recibir terapias como las que hoy en día tenemos. Al principio de la charla escucho esclerosis múltiple y no me viene a la mente nada, ¿no? Pero creo que ahora, pensándolo bien, yo escuchaba esclerosis múltiple y era así como de, es una enfermedad mortal. Pero ahorita con toda esta charla, creo que ya no es una sentencia de muerte en la mayoría de los casos, la esclerosis múltiple. No, nos reafirma nuevamente el detalle de acudir al médico, cualquier síntoma, porque a veces minimizamos cualquier cosa que sentimos, no pasa nada. No, es que tendría que faltar al trabajo, es que tengo cosas que hacer, y solo nos recuerda hay pequeñas señales que tu cuerpo te manda y que no escuchas, y a la larga pueden ser 4 años de un diagnóstico retrasado, ¿no? Sí, también reiterar que pues la salud es primero. Sin salud no tienes vida, no tienes trabajo, no puedes trabajar, no puedes estudiar, no puedes hacer tu vida normal. Y el diagnóstico temprano. Así es. ¿Existe alguna actividad o algún hecho que pueda afectar a que se desarrolle más la enfermedad? Pues así como algo establecido no hay, pero sabemos que el tabaco es muy malo para los pacientes que fuman. Tienen una enfermedad generalmente más agresiva y que avanza más rápido. Entonces una recomendación es dejar de fumar. Otra recomendación sería hacer ejercicio, ¿no? Son recomendaciones como que los pacientes dirán o las personas dirán, es que el doctor siempre nos dice, come bien, haz ejercicio y no fumes, ¿no? Pero la realidad es que son cuestiones que han demostrado que sí modifican cuestiones inflamatorias que suceden en nuestro cuerpo y que sí pueden impactar en cierto grado en cómo va a evolucionar nuestra enfermedad, ¿no? Entonces es no fumar, por lo menos si el paciente todavía tiene capacidad de caminar 30 minutos a un buen ritmo, ¿no? No ir platicando ahí con el de al lado, sino que no se pueda platicar. Unos 30 minutos 3 veces a la semana o hasta 5 o todos los días si quieren, va a ayudar con autoestima y otras cuestiones. Y por último, los hábitos alimenticios, evitar azúcares en exceso, comidas procesadas, cosas fritas, ¿no? Es lo que les digo, es lo que le decimos a todos los pacientes casi en todas las enfermedades, ¿no? Pero por algo se dice, porque sí ayuda, ¿no? Sí, claro. Y que aquí en Ya Viste también lo decimos muchas veces y somos muy reiterativos y no nos importa.
porque es la cuestión de prevención, es Claro. nuestro objetivo. Hablando, por ejemplo, decías del tabaco, ¿el alcohol afecta en este sentido? Porque pues es también una sustancia que tenemos muy normalizada y que hablando en temas de autoinmunidad pudiera también ahí tener alguna relación. Pues no hay nada así publicado sobre el alcohol en esclerosis múltiple, o sea, si afecta, si aumenta la progresión o el empeoramiento, no lo hay. Lo que sí son pacientes que van a recibir medicación muchos años, entonces quizás el hígado haya que cuidarlo, ¿no? Porque a veces hay pacientes que tuvimos uno hace poco que decidió tomarse unos caballitos de tequila, le tomamos laboratorios que le tocaban y salió con el hígado súper inflamado, ¿no? Entonces dices, ¿será la medicina que ya le está afectando o será el alcohol o qué será, ¿no? Entonces a veces por esa cuestión hay que suspender tratamiento, quizás esperarnos un tiempo para que se regularice el hígado y volver a iniciarlo, pero en ese periodo puede ser muy grave para que la enfermedad produzca un brote, ¿no? Qué difícil, tú queriéndote tomar tus caballitos de tequila, divertirte y pues provoca esto, ¿no? Eso es a lo que hay que estar conscientes cuando padecemos alguna enfermedad. Y bueno, nada en exceso, ¿no? Y ya. Sí, claro. Nada en exceso, ¿qué? ¿Por qué me volteas a ver? Perfecto. La verdad es que creo que nuestro propio desconocimiento nos limita un poquito a explorarlo un poquito más allá, pero ha sido hasta el momento muy ilustrativo y sobre todo esperanzador el hecho de saber que el avance que hemos tenido en cuestiones médicas permite tener una mejor calidad de vida y sobre todo que hay un control, ¿no? Sí, no, la realidad es que no agregaría nada, solamente que acudan a su médico para que puedan ser referidos a un neurólogo si existe la sospecha de esclerosis múltiple. Y en este mes de mayo se celebra el Día Internacional de la Esclerosis Múltiple, entonces probablemente estén como viendo muchas actividades en relación a esto, porque lo que se intenta es eso, ¿no? Que los pacientes conozcan esta enfermedad y quizás al conocerla puedan ahí como encajar piezas y decir, ay, como que yo puedo que tenga esto, ¿no? Voy a ir a acudir a mi atención médica para ver si sí es o no es y que ya me digan qué me está pasando, ¿no? Entonces justamente por eso como que es importante. Todo el mes se hacen muchas actividades y es para que los pacientes identifiquen, sepan un poco más de la enfermedad. Cris, doctora, me encanta este espacio, me encanta estar con ustedes, este programa. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos, por venir hasta acá con nosotros a cabina. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, aquí andamos para cuando quieran. Seguramente en alguna otra ocasión se le hará la invitación. Y Clau, un gusto nuevamente compartir cabina contigo. Gracias, igualmente. Pues esto fue Ya Oíste, te esperamos en el siguiente programa. Yo soy Claudia Mejía. Yo soy Cristian Ortiz. Hasta pronto. Este programa es realizado gracias a la colaboración de Ámbar Mora y Claudia Mejía, Antonio Tapia en la producción, Cristian Ortiz y Ámbar Mora en la producción ejecutiva. En comunicación social, Alma Rosa Rivera. En la dirección general del ISSSTE, Dr. Pedro Centeno. Salud, turismo, cultura. Deporte. Educación. Eso y más es lo que somos. ¿Y quiénes somos? Ya oíste.